Iniciamos con el resumen de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 29 de agosto de 2023. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que México contará con el mejor sistema de salud pública del mundo y acusó que el ISSSTE había sido saqueado por completo durante el periodo neoliberal. Sin embargo, aseguró que se está rescatando. Antes de que termine mi mandato, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo por el número de mexicanos que van a ser atendidos. En ninguna parte, en ningún lugar, a lo mejor en Asia, pero en este caso se va a atender a 60 millones de mexicanos, que es bastante, mucho. En Europa no va a haber un sistema así, no lo hay en América y ese es nuestro desafío, nuestro reto. Estamos avanzando en eso. Y también vamos hoy a presentar los avances en el rescate del ISSSTE, porque si había un sistema de salud totalmente arruinado, era el ISSSTE. Lo habían saqueado por completo, lo habían privatizado y se está rescatando. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que en el ISSSTE había corrupción en contratos, así como robo hormiga de medicamentos, deterioro de las instalaciones, falta de inversión, entre otras problemáticas. En julio de 2022, el presidente nos encargó a un equipo de trabajo la misión de rescatar al ISSSTE y limpiarlo de la corrupción que arrastraba desde los gobiernos neoliberales. El instituto estaba devastado. Las anteriores administraciones la dejaron como un cascarón y con una enorme afectación a los servicios de salud. La privatización silenciosa que emprendieron por años fue dejando al instituto sin capacidad ni autonomía para brindar una correcta atención a los derechohabientes y redujo su operatividad al mínimo. Algunas de las problemáticas que detectamos en este proceso de nacionalización fueron las siguientes: la privatización de los servicios médicos. El servicio que se daba a los derechohabientes no era prestado por la institución en su totalidad, sino por empresas particulares, usando también al personal, a médicos, enfermeras, al personal administrativo, así como las instalaciones, equipos y hospitales del ISSSTE. Esto se pagaba a precios más altos de lo real. Fue en 2007 cuando los propios directivos del ISSSTE comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer a empresas que mediante actos de corrupción se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254,000 millones de pesos en todo el sector salud. De esa cantidad, más de 88,000 millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres. 2. Desabasto de medicamentos. Como consecuencia de la corrupción generalizada que existía en el instituto, además del negocio redondo que tenían las empresas privadas, había una mala administración del inventario de las farmacias y robo hormiga de medicamentos. Por eso, la población no recibía su medicina completa.
3. Abandono de las unidades médicas. Las unidades médicas sufrían un deterioro profundo porque hacía más de 20 años que no se les daba el mantenimiento mínimo, indispensable para funcionar y brindar un servicio de calidad a los derechohabientes. Faltaban aires acondicionados, impermeabilización y una red sanitaria adecuada, lo que representaba un riesgo para la seguridad, para la salud de los pacientes. Respecto al equipo médico, llevaban 12 años sin comprar equipo básico como rayos X portátiles, ecocardiógrafos, tampoco equipo especializado como tomógrafos o electroencefalógrafos, lo que impidió que se atendieran las necesidades de diagnóstico y tratamiento de la población. 4. Desmantelamiento de la plantilla de médicos y enfermeras. La falta de médicos y enfermeras fue otro acto de irresponsabilidad y corrupción que dañó al ISSSTE. Intencionalmente se dejó de contratar más personal especializado. Esto llegó a representar una escasez de 36,000 trabajadores de la salud. Además, que no existía justicia laboral para una gran parte de ellos, porque algunos carecían de estabilidad laboral y esto tiene que cambiar. 5. Falta de inversión para la construcción de hospitales. Desde hace décadas no se invertía en la construcción de nuevos hospitales. Si bien en el sexenio anterior se hicieron 4 hospitales, estos fueron construidos con dinero de particulares a los que se les tiene que pagar mensualidades con sobreprecio 10 veces mayor a su costo real por más de 20 años. Estos son solo algunas de las problemáticas que se han encontrado. El director general del ISSSTE, Pedro Centeno Santaella, indicó que se encuentra en la etapa de nacionalización de dicha institución. Además, informó que se han encontrado pensiones irregulares de exfuncionarios públicos. Efectivamente, como se ha comentado, estamos en la etapa de nacionalización del ISSSTE, volver público lo que era público. Revisamos el tema de las pensiones, encontramos cuando menos de pensiones irregulares, ilegales, 100 pensiones que rebasan el monto establecido, que es el tope de alrededor de 31,000 pesos mensuales, como máximo para pensión de los servidores públicos. En este ejemplo que estamos presentando hay 5 pensiones que están fuera de la norma. Una de 273,000 pesos, otra de 236,000 pesos, otra de 186,000 pesos, otra de 138,000 pesos y otra de 129,000 pesos, que fueron otorgadas, la primera en el año 2000, la segunda en el año 1995, la otra en el año 2000, en el año 1999 y en el 2005. Son pensiones irregulares, ilegales, que fueron sentencias de tribunales. Y son de exfuncionarios públicos o trabajadores. Arturo Medina, procurador fiscal de la Federación, exhibió un modelo de corrupción implementado en el ISSSTE por gobiernos anteriores. Se identificó un esquema de saqueo y defraudación al instituto que afectó su patrimonio durante más de 12 años por aproximadamente 15,000 millones de pesos. Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del ISSSTE, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de conciliación y arbitraje en el norte del país con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley. El modus operandi de este esquema de corrupción fue el siguiente. 1. Despachos de abogados irregularmente obtuvieron el padrón de extrabajadores del ISSSTE para promover e incluso duplicar juicios de incremento de pensiones ante las juntas federales de conciliación y arbitraje. 2. Estos despachos buscaban a los extrabajadores con la promesa de obtener pensiones, prestaciones y derechos de manera ilegal y presentaban demandas ante un tribunal incompetente. 3.
los abogados encargados de defender al ISSSTE intencionalmente perdían los juicios. Este esquema se repitió en miles de casos. Los beneficiados por estas sentencias ilegales pagaban moches a los funcionarios del ISSSTE, a los servidores públicos de la Junta Laboral y altos sueldos a los despachos de abogados y demás coyotes que participaban en este fraude. Estas personas cometieron delitos como asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad en declaración y ejercicio ilícito del servicio público. Ejemplo de lo anterior es el caso de Erasmo N., persona que demandó las mismas prestaciones y derechos ante el mismo tribunal 2 veces y obtuvo 2 sentencias diferentes, en las que en una condenaron al ISSSTE a pagar 1.700.000 pesos y en otra casi 2 millones de pesos. Como muchos casos. Rosa Isela Rodríguez señaló que ya hay responsables por fraudes en el ISSSTE, incluidos altos exservidores públicos. Hay algunas investigaciones que se están haciendo, pero para hacer acusaciones nosotros tenemos que tener siempre sustento, un sustento jurídico. Lo que se ha presentado aquí por parte del procurador fiscal es que ya están encaminadas y ya hay, presuntos responsables. Y en el caso de algunas otras investigaciones que se están haciendo, pues también llevan, a exservidores públicos, a altos exservidores públicos del ISSSTE. El jefe del Ejecutivo Federal nuevamente acusó que el ISSSTE fue entregado a Miguel Ángel Yunes en el 2006 como pago político a la maestra Elvester. Que una vez aquí, hace poco, hablé del fraude del 2006, de cuando impusieron a Calderón, cuando se robaron la presidencia, 2006, y sostuve que en ese fraude participó la maestra Elvester Gordillo, que incluso ella habló por teléfono a varios gobernadores, hasta el día de la elección habló por teléfono con el que era gobernador de Tamaulipas, que por cierto acaba de salir de la cárcel, sí, Eugenio. Hay constancia de todo esto. Y sostuve que en premio, como pago, porque así lo hacían, Calderón le había entregado a la maestra prácticamente la Secretaría de Educación Pública. Entonces, le entregan a la maestra en pago, Felipe Calderón, la Secretaría de Educación Pública, porque su yerno ocupa la Subsecretaría de Educación Pública, le entregan la Lotería Nacional y le entregan el ISSSTE, que ella, a su vez, se lo pasa a Yunes. Así está la historia. El mandatario mexicano señaló que la controversia sobre los libros de texto en Coahuila y Chihuahua le fueron entregados al ministro Aguilar y recordó que dicho ministro tiene archivado un expediente de una empresa que debe al erario. Y un ministro que está bien asociado con potentados, decidió resolver que no se distribuyeran los libros mediante un amparo
una suspensión. Este señor ministro Aguilar, al mismo tiempo que este señor Aguilar, porque eso nos los informó el procurador fiscal, yo ni lo sabía, pero aquí se informó de que guardan en su escritorio un expediente en donde una empresa está en litigio porque no quieren pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. Y este ministro, que tardó 3 días, fast track, justicia pronta y expedita, para amparar, para que no entregaran los libros a los estudiantes, 3 días. Lleva más de 8 meses, ¿no? Con el expediente. López Obrador recordó que los procesos de privatización en los gobiernos pasados dejaron una tanda de injusticias y despojos, sobre todo en el campo, durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Son 36 años de abandono. Esto que estamos viendo en el ISSSTE. Se dedicaron nada más a saquear. Entonces dejaron en el suelo, tirado, todo el sistema de salud, pero así quedó todo. Despidieron a miles de trabajadores. No les reconocieron sus derechos. Estamos hablando de electricistas, de mineros, de ferrocarrileros. Todo el proceso de privatización dejó una cauda de injusticias. Hay muchísima gente. Y esto con trabajadores, pero lo mismo pasó en el campo, con despojos. Acuérdense que Salinas modificó el artículo 27 constitucional. Nadie se había atrevido a tanto como estos tecnócratas. Pusieron las tierras ejidales, la propiedad social al mercado. Entonces también campesinos despojados por todos lados, que tenían sus parcelas y ahora son peones o tuvieron que irse a buscar trabajo del otro lado de la frontera. Muchísimas injusticias. Entonces, nosotros vamos a seguir diario o permanentemente estamos haciendo justicia. Para Ley de México, Berenice Tellez, recuerda dar like a nuestras publicaciones, compartir y suscribirte.